En esta tercera clase vamos a ver herramientas de Maya que nos van a servir para trabajar con geometría. Van a ser herramientas que son indispensables para el modelado en Maya. Prácticamente los vamos a utilizar para modelar casi cualquier cosa, si no es que cualquier cosa. Y vamos a partir por objetos muy sencillos y herramientas muy importantes. La primera que vamos a ver va a ser la herramienta de extrusión. ¿Qué es extrusión? La extrusión es crear geometría en donde no lo había. Por ejemplo, este polígono consta de 4 lados. ¿Cómo sé que tiene 4 lados? Tenemos aquí a la derecha una herramienta que se llama polycount. El polycount me va a servir para identificar vértices, aristas, caras, triángulos y Vs. La primera columna me va a decir cuántos de cada uno hay en mi escena. La segunda, cuántos hay en el objeto seleccionado. Y aquí si tengo seleccionado alguno en particular. Por ejemplo, ahí tengo seleccionado uno, un vértice, hay dos vértices. Me voy a ir a modo arista. Ahí tengo seleccionadas dos aristas y este conteo es indispensable para poder modelar. Vamos a ver la herramienta extrusión. Nosotros podemos crear geometría a partir de caras y de edges. Lo primero que voy a hacer es utilizar con esta herramienta, utilizar la herramienta extrude con una arista. Y en Maya 2012 vamos a tener un menú menos que en Maya 2016. Estos dos menús en Maya 2012 están unidos, en Maya 2016 están separados. Lo primero que voy a hacer es, se fijan que tengo aquí un cuadrito de Maya que me dice, que me da opciones para utilizar la herramienta Extrude. La vamos a ver esa un poquito más adelante. Y esa misma herramienta Extrude la tengo representada aquí con este símbolo. Lo que voy a hacer es utilizar la herramienta Extrude y cambia el pivote de mi objeto seleccionado. Si yo lo levanto, ahí estaba la geometría, pero estaba oculta. Entonces, ¿qué es Extrude? Crear geometría donde no existía. Otra vez, selecciono una arista, aprieto el botón de Extrude y lo levanto. Ahora, estas dos caras fueron creadas separadas y cada una de ellas tiene vértices por separado y tiene edges por separado. Aquí parece que hay uno, pero si yo me voy a mi polycount me dice que hay dos. El principio de Maya es que nosotros podemos manipular los objetos como nosotros querramos. Y lo que vamos a hacer es hacer que estas dos caras se unan, que deje de haber aquí dos edges o aristas, uno para cada objeto. Y lo primero que voy a hacer es alinear esta arista con la herramienta Snap to Point. Y se va a mover exclusivamente hacia donde hay vértices. Y quedó perfectamente bien alineada. Podemos contar que ahí hay dos vértices y hay dos edges. Y aunque parezca que están pegados, no lo están. Por eso siempre tenemos que revisarlos. Ahora, yo quiero que esas dos caras se unan. Voy a utilizar una herramienta que se llama Merge. Y lo que va a hacer es soldar esos vértices y esas caras. Si se fijan ahora, tengo uno nada más, un vértice y un edge. Ahora, puedo extruir dos edges al mismo tiempo. Ahí seleccioné esos dos. Voy a extruirlos. Con la tecla V es el shortcut. La tecla X es shortcut de Snap to Grid. Snap to Curve es la V. Y, la C y la V es Snap to Vertex. Y ahí está perfectamente bien alineado. Pero tenemos el mismo problema. Están separados los vértices y las aristas. Ahora, yo tengo dos formas de soldar esos vértices. Una es desde
desde el menú puedo decirle Merge, y si se fijan aquí, ya tenemos únicamente un vértice, pero acá seguimos teniendo dos. O seleccionar todo el objeto y decirle Merge. Y aquí tenemos un solo vértice, una sola arista. Ahora, necesito crear una tab y la voy a crear a partir de un nuevo objeto. Ese nuevo objeto va a ser una tab, va a ser un polígono de exactamente los mismos lados que debe de tener nuestro objeto, el cual lo va a recibir. Entonces, este objeto de aquí, este plano, entra eh, con muchas subdivisiones, y lo que yo voy a hacer es seleccionarlo, irme a sus inputs y decirle, ¿sabes qué? Yo nada más quiero una cara para este objeto. Lo voy a escalar y voy a empezar a trabajar la cara. Si tuviéramos un objeto demasiado diferente al objeto con el que vamos a trabajar, podemos alinearlo trabajando con Snap to Point y seleccionando los componentes de ese polígono. Voy a apretar la tecla V, que es Snap to Point, y voy a ir alineando este objeto con el de arriba. Y tenemos que nuestro objeto está perfectamente alineado al de abajo, pero nuestro pivote nos quedó fuera. Lo que vamos a hacer es irnos a Modify y vamos a buscar la herramienta Center Pivot. Y ahora nuestro pivote está alineado perfectamente bien al objeto. Ahora, yo quiero que estos dos objetos sean uno solo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero es combinarlos, pero están combinados, no están soldados. Ahí tengo dos vértices, dos vértices, dos vértices, y yo necesito que sean uno. Entonces lo que voy a hacer es, ya seleccionando el objeto completo, le voy a poner Merge, y se convirtió en un objeto completo. Ahora, puedo crear geometría a través de una cara. Aquí tengo un plano. Voy a apretarle el botón extruir y acabo de fabricar un cubo con la herramienta extrusión. Al final voy a dejarles un ejercicio para que practiquen. Por el momento lo que vamos a seguir viendo son herramientas que nos van a ayudar a modelar dentro de Maya. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la herramienta se llama Append to Polygon Tool, y esta herramienta nos va a ayudar a corregir errores que podamos tener dentro de nuestro objeto. Por ejemplo, aquí yo tengo un plano agujerado, el cual quiero reconstruir o tapar esos agujeros. Voy a irme a Mesh Tools y voy a encontrar aquí la herramienta Append to Polygon Tool. La herramienta Append to Polygon Tool va a aparecer de este lado en una ventanita que se llama Last Tool, y esta herramienta nos va a servir para rellenar agujeros seleccionando aristas. Por ejemplo, voy a dar un clic en esa arista y le voy a dar un destino. Se va a poner en rosa, le voy a dar Enter y ese agujero ya fue tapado. Esta herramienta, para tenerla disponible dentro de nuestro shelf, ustedes pueden agarrarla con el botón del medio del mouse y ponerla al final. Entonces, si ustedes llegan a seleccionar otra herramienta, otra herramienta desaparece de aquí, no me deja, pero bueno. Tenemos aquí ya un shortcut rápido de lo que es la herramienta Append to Polygon Tool. Otra vez, Append to Polygon Tool. O si aprietan la tecla Y, la tecla Y es el shortcut de la última herramienta y nos selecciona la última herramienta que hayamos utilizado. Tenemos la herramienta Insert Edge Loop Tool.
La herramienta Insert Edge Loop Tool nos va a servir para agregar Edge Loops a un objeto. Esta herramienta es muy útil porque eh, eh, a través del modelado nos va a permitir agregar geometría donde la necesitemos y pues poner prácticamente toda la que nosotros querramos. De la misma forma tenemos una herramienta que se llama Add Divisions. Si se fijaron, cuando yo inserté Edge Loops con la herramienta Edge Loop, lo que sucedió es de que yo usé Edge Loops arbitrariamente, pero puedo utilizar la herramienta Add Divisions. ¿Dónde estará en esta malla? Add Divisions para agregar divisiones. Voy a utilizar las divisiones lineales y tenemos que en malla hay tres ejes. El eje de las X, de las Z y el de la Y. Pero cuando trabajamos con algo que es 2D, tenemos que la U es el horizontal y el V es el plano vertical. Le voy a poner aquí 5 divisiones y me va a crear automáticamente 5 divisiones equidistantes. Quiere decir que cada división tiene exactamente el mismo tamaño, lo cual me va a ser muy útil para modelar. Con la herramienta Extrude podemos hacer elementos muy complejos de una forma muy rápida. Por ejemplo, aquí estoy seleccionando caras, apretando la tecla Shift, selecciono caras salteadas y lo que voy a crear a partir de este objeto es un engrane. Voy a extruir esas caras y si se fijan cambió mi pivote. Aparecieron unos cubitos encima de los ejes de mi pivote. Si yo agarro la flechita y la estiro, y la escalo a través del cubito, acabo de crear un engrane muy rápido. Ahí está. Herramienta Extrude. Y por aquí, ¿dónde está? La dejé. Creo que por el momento van a ser las herramientas que vamos a utilizar para modelar. Van a ser las principales. Déjame ver si hay otra por aquí que yo pueda usar. No, por el momento. Ah, sí, es esta. Esta herramienta va a ayudar a redibujar geometría, en donde yo puedo decirle a mis polígonos que van a ser intersectados por esta herramienta. Y aquí lo que estoy haciendo es crear nueva geometría, redibujar geometría, perdón. En Maya 2012 esta herramienta se llama Split Polygon Tool. ¿Y para qué nos puede ayudar? Esta herramienta nos puede ayudar para crear nuevas formas dentro de nuestros objetos. Por ejemplo, aquí yo acabo de crear, redibujé geometría y sus lados me pueden servir para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puedo crear una pared hacia abajo, como si fuera una caída o un pozo, a partir de un plano. ¿Sí? Ahora, me gustaría ver ya para finalizar lo que es
suavizado automático y suavizado manual. El suavizado automático trabaja de la siguiente forma. Este objeto tiene unos bordes muy cortantes, es decir, no hay suavidad en sus bordes. Si yo aprieto la tecla número 3, me va a suavizar eh, mi, eh, mi cubo y me lo va a convertir en algo parecido a una esfera. ¿Cómo trabaja este principio? De un polígono, de un vértice a otro vértice, Maya calcula su punto medio y entre ellos dobla nuestro objeto. ¿Qué pasa si a este objeto yo le agrego un edge loop de este lado pegado al borde? Lo que va a hacer es de que la suavidad que yo le pida que me haga, me la va a calcular en medio de esos dos vértices, únicamente en donde haya edge loops. Si yo suavizo este objeto, únicamente me suavizó, me limitó el suavizado en donde yo se lo pedí. Si yo quisiera que todo mi objeto tuviera un suavizado en los bordes muy leve, ¿para qué, eh, ¿para qué quisiera yo tener un suavizado muy leve en mis objetos? Por ejemplo, cualquier objeto de plástico que nosotros modelemos no tiene bordes cortantes, todos son bordes muy suavecitos, y nosotros lo que tenemos que hacer en modelado es imitar la realidad. Voy a suavizarlo con la tecla número 3 y si se fijan, los bordes de malla quedaron muy suavecitos. Otra herramienta para suavizar, híjole, aquí me la moví. Debe ser, es esta. Me cambiaron el icono. Esta herramienta es la herramienta de suavizado y agrega polígonos a mi objeto y yo le puedo agregar tantos como yo quiera para que quede suavecito. ¿Sale? Entonces, este es el suavizado automático. Pero tenemos un suavizado manual. ¿Cómo funciona el suavizado manual? Supongamos que yo quiero que únicamente esa cara quede suavecita. Lo que voy a hacer es extruir y voy a levantar mi extrusión, pero le voy a dar, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a volver a extruir, la voy a hacer un poquito más pequeño. Voy a volver a extruir y la voy a hacer más pequeñita. Y si se dan cuenta, este borde ya no es cortante, ya está suavecito, pero no se ve suavecito. ¿Por qué? Porque estos edge loops que están aquí, este y este, necesitan que les digamos que son suavecitos. Entonces voy a seleccionar todos esos edges. Mira, no me seleccionó el de arriba. Con Shift los voy a seleccionar. Y con Shift y botón derecho del mouse, abajo a la derecha dice Soften Harden Edges. Y si yo le pongo suavizar edges o suavizar aristas, va a quedar suavecito nuestro borde. Bueno, con esto concluye nuestra clase del día de hoy.